tal y como les decíamos, seguimos en la segunda dosis, ahora con una entrevista, ya les habíamos avisado, a un compañero, Alejandro Trambasaguas. Él publica en El Debate y bueno, nos cuenta en esta ocasión una historia bastante llamativa sobre una herencia, una fundación y la desaparición de 500 millones de euros que podrían tener mucho que ver con la forma de vida del señor Puigdemont en Waterloo, en Bélgica. Creo que ya está con nosotros Alejandro Trambasaguas. Hola Alejandro, muchas gracias. Hola, gracias a vosotros, como siempre. Bueno, estaba contando yo que en El Debate has publicado un par de reportajes sobre una fundación, la fundación de Peramir, un gran empresario catalán, fallecido. Esta fundación estaba, voy contando y tú me dices si voy bien o voy mal. Digamos que estaba patrimonializada con 500 millones de euros que desaparecen, se volatilizan, y la Generalitat, en concreto el área encargada de las fundaciones en Cataluña, está investigando cuál es el destino final de este dinero que no aparece después de haberse presentado una denuncia y parece ser que tiene mucho que ver, o podría tener mucho que ver, vamos a dejarlo en condicional, con el señor Puigdemont. Cuéntanos. Sí, lo habéis explicado muy bien, ¿no? Nosotros lo que hemos contado en el debate es que la Generalitat ha abierto en secreto una investigación, o la abrió hace varios meses, pero se ha mantenido en secreto hasta que lo hemos publicado nosotros. Una investigación porque desaparecen 500 millones de euros de una fundación. La fundación pertenecía a un empresario muy conocido en Cataluña que fallece en el año 2017 y él lo que deja escrito es que quiere que todo ese dinero, estamos hablando de 500 millones de euros líquidos, y luego, en fin, muchísimas propiedades repartidas en Barcelona, en Suiza, en Argentina, colecciones de relojes, joyas de alto valor económico, pide que todo eso se quede en una fundación, en la Fundación Cellex, de su propiedad, fundada en el año 2003, para que se revierta a la sociedad y se destinen parte de esos fondos en investigación biomédica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el momento en el que este señor fallece, al poco tiempo de morirse, ese dinero empieza a desaparecer de la fundación. Y nosotros lo que hemos desvelado es que la persona que ayudó a Peremir a tejer todo ese patrimonio empresarial decide acudir a la Generalitat, denunciar la desaparición de este dinero y señala a tres personas como presuntamente responsables de... Creo que te nos ha sido un momento. No te preocupes, que seguimos con todo. Espérate un momentito. Ha pasado que me ha entrado una llamada, pero ya lo he puesto en modo avión el Las teléfono, ¿vale? cosas del directo, no pasa nada, Alejandro. Vale. Entonces, ¿qué hago? ¿Retomo Sí, con la anterior retomamos. frase Sí, o nos qué? estabas contando la historia de estos tres personas que ponen Ah, en el vale, lo foco de el las tres denunciante. personas. Perfecto. Entonces, lo que hace esta persona es poner en el foco a tres personas. Y a partir de ahí, lo que contamos nosotros es que la Generalitat abre una investigación y en ese punto se encuentra el asunto, ¿no? Nosotros viajamos a Barcelona para investigar todo este tema y entramos en contacto con un testigo de toda esta fortuna, que es quien nos cuenta a nosotros que una de las tesis principales de esta investigación es averiguar si parte de estos fondos han podido servir para financiar el proceso o para financiar la estancia de Carles Puigdemont en Bélgica, porque hay que recordar que durante todos estos años, desde que Puigdemont se fuga de España a Bélgica a finales de 2017, que coincide además con poco después de que este hombre falleciera y que empezara a desaparecer todo este dinero, pues no ha dado ningún tipo de explicación de qué dinero está viviendo, ¿no? Sí que es cierto que cuando nosotros en el debate publicamos esta información, pudimos hablar con el abogado de Puigdemont, que nos negó rotundamente estar usando estos fondos para subsistir en el extranjero, ¿no? En cualquier caso, hay que esperar a ver qué es lo que dice la investigación. Claro, partiendo de la base de que 500 millones de euros no se volatilizan ni desaparecen por arte de magia, hay tres personas, como bien dices y citáis en vuestros reportajes, que están investigados por esta circunstancia. Dos de ellos, a mí me llama poderosamente la atención, son albaceas testamentarios del señor Peramir. Claro, ¿cuál es el papel de ellos en toda esta historia y qué papel juega la familia directa del señor Mir? En concreto habláis de dos sobrinas. Sí, 2 meses antes de que este empresario falleciera, ocurre algo que llama la atención a todo su entorno, que es que vuelve a acudir al notario. Él tenía ya un testamento hecho que hizo en Ginebra en el año 2013, es decir, muchísimo antes de fallecer, 5 años antes, y 2 meses antes de fallecer acude al notario y nombra albaceas a tres personas
que son, en aquel momento eran de su máxima confianza, ¿no? Que son el que en aquel momento era el gestor que él tenía, a un abogado catalán que está radicado en Andorra, y también nombra albacea a su médico, el médico que le había atendido en los últimos años, ¿no? Y estas son las tres personas que son las denunciadas y que se sospecha, o el denunciante al menos sospecha, que son las personas responsables de que todo este dinero haya desaparecido de la fundación prácticamente de la noche a la mañana, ¿no? Y con respecto al tema familiar, claro, hay quien puede preguntarse, bueno, este dinero en teoría debería de haber ido a la familia de Peremir, ¿no? Nosotros lo que explicamos es que Peremir lo que hace es legar a su esposa, que fallece poco después de él, de que lo hiciera él, y la esposa lo deja todo en manos de la fundación. Peremir tenía descendencia no directa, sino indirecta. Nosotros hablamos de la existencia de dos sobrinas y en la denuncia contamos cómo el denunciante explica que las sobrinas llegan a un tipo de acuerdo con los albaceas de, a cambio de no reclamar absolutamente nada de la herencia, recibir una pensión vitalicia de 14.000 euros al mes. Y hombre, esto es enormemente significativo. Es decir, por mucho que recibas 14.000 euros al mes hasta que te mueras, no reclamar absolutamente nada, o sea, hacerlo a cambio de no reclamar nada de una herencia que oscila entre los 400 y los 600 millones de euros, ojo, solo en dinero líquido, sin contar las propiedades multimillonarias que hay en Barcelona y en parte del extranjero, pues es un tanto extraño. Es más que llamativo, además, como bien dices, la actitud de estas dos sobrinas. Es verdad que no hablamos ni de hijos ni de nietos, sino, bueno, por las circunstancias familiares de este hombre de Peramir le llevan a que sus herederas naturales sean sus sobrinas. No sé si habéis podido hablar o con ellas o con gente de su entorno, porque llama la atención llegar a este acuerdo y decir, bueno, acepto, como bien dices, una paga hasta el fin de mis días, pero bueno, es que hablamos de un patrimonio no solo en dinero líquido, sino en propiedades, como has citado, cuanto menos llamativo. No, no lo hemos conseguido. Sí que hemos intentado contactar con algunos de los implicados. No, no lo hemos conseguido de ninguna manera, pero sí que, bueno, por fuentes de la investigación, hay que tener en cuenta que esta investigación se está llevando a cabo desde una dirección general que depende de la Consejería de Justicia de la Generalitat, de la Comunidad de Cataluña, de la Generalitat Catalana, y hay quien puede preguntarse, bueno, ¿y por qué no el que ayudó a tejer todo el patrimonio de Peremir, por qué no acudió a la policía o a un juzgado? Bueno, pues porque las fundaciones son una entidad, son entidades muy especiales. Dependen si la fundación está inscrita en el registro de fundaciones autonómico, como es el caso de la Dirección General del Protectorado, y lo que se hace es interponer la denuncia en este organismo para que sean los propios funcionarios los que rastreen el dinero. Pero lo que hemos contado hoy es aún más importante, y es que el denunciante aporta pruebas de dónde puede estar ese dinero y aporta varios documentos donde hay árboles donde se aprecia el diseño de una estructura offshore con una veintena de sociedades radicadas en Panamá y en Reino Unido, donde, según el denunciante, puede estar todo este dinero. Pero claro, hay que tener en cuenta que los funcionarios del Departamento de Justicia tienen las limitaciones que tienen. No son agentes de la autoridad, no son Policía Nacional, no son Mossos de Escuadra, no son funcionarios de Hacienda, de la agencia tributaria, y por lo tanto yo entiendo que van a tener muchas limitaciones para poder seguir el rastro del dinero. En cualquier caso, hay que esperar porque la investigación es relativamente reciente. La denuncia se interpone en marzo de este año, la investigación arranca en mayo, han pasado pocos meses y veremos a ver en dónde acaba, ¿no? Pero claro, es que hablamos de 500 millones de euros. Y no solo no es sencillo esconder 500 millones de euros, sino la gran pregunta es cómo se consigue sacar 500 millones de euros sin justificar, o si se está justificado, de qué manera se ha justificado. Es una investigación complicada que sin duda pues, no puede quedar impune. No, y además, bueno, lo estamos repitiendo constantemente, es que son unas cantidades de dinero que a muchos nos cuesta incluso imaginarlos, esa cantidad, que desaparezcan, nadie se lo cree que algo desaparece de la noche a la mañana. Estás hablando de lo que habéis publicado hoy, esa especie de árbol, de guía de cómo, bueno, de crear una estructura financiera para que ese dinero llegue a otro cauce.
la tesis de que ese dinero se haya podido usar para financiar parte del proceso y de la estancia del día a día del señor Puigdemont en Waterloo, ¿creéis vosotros que tiene visos de credibilidad o es simplemente un elemento más o una vía más dentro de una investigación? Nosotros llegamos a esa conclusión no porque venga la denuncia o porque se nos haya facilitado a través del Departamento de Justicia, sino porque, como hemos dicho antes, un testigo de la creación y de la posterior desaparición de toda esta fortuna nos cuenta a nosotros que es una de las sospechas que él tiene, ¿no? Entonces, en cualquier caso, será la Generalitat quien tendrá que investigar este punto. Nosotros, insisto, así es como lo contamos en la información, a raíz de contarlo, Puigdemont se ha querido poner en contacto con nosotros a través de su abogado y lo que nos ha trasladado es que en ningún caso, por lo menos que él tenga conocimiento, se ha usado el activo de la Fundación CELLEX, es decir, toda esta herencia para financiar el proceso y que en ningún caso, nos lo ha negado contundentemente, su estancia en Waterloo se está costeando de alguna manera con estos fondos, ¿no? En cualquier caso, oye, las denuncias se investigan y veremos a ver en qué acaba todo esto. Y ese dinero ha tenido que acabar en manos de alguien, ¿no? Lo que también es cierto es que Carles Puigdemont sí que conocía y sí que tenía relación con este empresario fallecido, el dueño de toda esta herencia. Siendo presidente de Cataluña, le otorgó un galardón y dijo públicamente que Cataluña necesitaba muchos Pere-Mir. Es decir, el nexo está ahí. Ellos se conocen y ahora lo que hay que determinar es si, en fin, es simplemente una sospecha el hecho de que ese dinero haya podido acabar en el entorno de Puigdemont, es una difamación o es un viso de realidad a pesar de que Puigdemont lo niega. Hablabas de la limitación inevitable que tienen los funcionarios del gobierno catalán, de la Generalitat, para poder llegar hasta el fin de todo este asunto. ¿Qué recorrido crees que puede tener esto más allá de estos funcionarios? ¿Puede que dé el salto hacia otras instancias para que la investigación sea más exhaustiva o no? A mí me consta por fuentes de la investigación que se está tratando, o sea que en paralelo a la investigación que está llevando a cabo la Generalitat, el denunciante y otros colaboradores suyos están de alguna manera tratando de rastrear más pruebas que puedan vincular la desaparición de esta fortuna o bien a políticos independentistas o bien a las 3 personas denunciadas que a su vez puedan tener conexión con estos políticos independentistas. Entonces, claro, en mi opinión, por cómo conozco cómo se ha tejido todo esto, es que no sería descartable que llegado un momento se pueda acudir a un juzgado o a la policía para denunciar por blanqueo de capitales o por otros delitos a algunos de las personas que están siendo señaladas en todo este asunto. Por lo tanto, lo que tengo claro es que al final nos acabaremos enterando, pero sí esto se pone en conocimiento de otras instituciones, porque yo insisto, las limitaciones que tienen los funcionarios de la Generalitat son muchísimas y va a ser prácticamente imposible averiguar el paradero exacto del dinero por mucho que sigan el rastro de la desaparición. En cualquier caso, tampoco sería descartable que si no llegan a ninguna conclusión sean los propios funcionarios los que denuncien este asunto, o bien a la Fiscalía o bien ante otros organismos, que ya sí que sean no solo más competentes, sino que tengan medios para localizar esta herencia. Pues Alejandro, seguiremos muy atentos a ver en qué acaba todo esto. Seguro que vosotros nos lo contáis como hacéis siempre, porque sois expertos en sacar estos casos y además convertirlos en culebrones que nos gustan mucho seguir. Desde luego, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a vosotros.